Vamos a estudiar un tema que yo creo que nos va a llevar dos miércoles. Y estamos ya en la fase preparatoria del primer taller del año. Y yo creo que de este miércoles que viene al siguiente estaremos ya iniciando nuestro primer taller del 2025. Este próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a dar el tema general que estaremos abordando a través del taller. Así que, como saben, los talleres son únicamente ministrados en forma presencial, no se transmiten, es información que no se sube a las redes sociales. El propósito es incrementar e incentivar la asistencia de la iglesia, ¿verdad?, para ser edificados de manera personal y de manera presencial. Entonces, lo anticipo para que vayan programándose y no falten, y si se incorporan al inicio de un taller, continúen hasta su finalización, ¿verdad? Llevar toda la información. Posteriormente, después de algún tiempo, estarán disponibles esos talleres en la mesa de audio, pero no será de forma inmediata. Entonces, quienes deseen realmente recibir la información y ser ministrados a través de nuestros talleres, pues será necesario que vengan de manera presencial, ¿verdad? Entonces, de este miércoles que viene al siguiente, primeramente Dios. Y mientras tanto, vamos a estudiar este tema que tiene por título La firmeza que da el contentamiento. La firmeza que da el contentamiento. Y en el contexto general de la Escritura, hermanos, vemos un llamamiento que el Señor nos hace a su pueblo, a la iglesia, a una vida de firmeza, a una vida de estabilidad. Una vida firme es aquella, lo hemos comentado, que no se moviliza fácilmente de su posición, que tiene el peso sustantivo suficiente para poder permanecer a pesar de cualquier vicisitud, cualquier circunstancia adversa en la posición en la que se la ha ubicado para un propósito particular. Eso es la firmeza. Somos llamados a vivir en condición de firmeza. El punto es que en la vida vamos a enfrentarnos a todo tipo de vientos, hermanos. Pueden ser eventualmente estos vientos suaves, estas brisas serenas que en vez de generar algún tipo de estropicio o estrago, suelen ser aún refrescantes para la vida. Pero lamentablemente en la mayoría de las ocasiones vamos a ser expuestos a vientos fuertes, hermanos, vientos que podemos considerar huracanados, ciclónicos, esos vientos que pueden generar graves estragos, estropicios en construcciones, edificaciones, en la vida de las personas. Hemos tenido de manera reciente información en los Estados Unidos del paso de esos tornados por ciudades, localidades, que literalmente destrozan todo lo que encuentran a su paso. Familias enteras son destruidas, las propiedades, los bienes materiales de las familias literalmente desaparecen en un instante por la intempestuosidad de estos vientos. Cuando nos topamos en esas ocasiones con ese tipo de vientos fuertes, hermanos, que derriban lo que se encuentran a su paso, nuestras vidas pueden ser también movidas y derribadas por estos vientos. Y somos arrastrados y somos derribados porque solemos ser dependientes de la intensidad de los vientos en nuestra vida, como las veletas. Las veletas son esos instrumentos, hermanos, que se colocan en las partes altas de los edificios o de las casas y que tienen una función particular, que es realizar la medición de la dirección y de la intensidad del viento. Y nuestras vidas suelen ser el reflejo directo, hermanos, de la dirección y de la intensidad de los vientos con los que nos enfrentamos. Y vivir de esta manera, ser un reflejo directo de la intensidad o de la dirección de los vientos que enfrentamos en la vida, es algo completamente contrario a lo que Dios pide de nosotros, a lo que Dios nos llama a desarrollar, una vida de firmeza. Y esta forma en la cual somos llevados de aquí para allá por estas circunstancias es diferente a lo que vemos en la vida del apóstol Pablo, cuando él particularmente escribe por inspiración del Espíritu Santo la carta a los filipenses. Pablo escribe esta carta en lo que podríamos llamar, utilizando esta misma ejemplificación de los vientos, en el ojo de un huracán, en medio de una tempestad en su vida. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermanos, Pablo se encuentra en Roma, encadenado a un soldado romano de forma permanente. Él vivía constantemente atado a través de una cuerda o de una cadena
a un soldado romano que vigilaba la vida del apóstol todo el tiempo. Los soldados se turnaban en rondas o en roles por horarios para cambiar la posición, pero Pablo permanecía de manera constante atado o encadenado a un soldado romano. En un pequeño espacio, completamente diminuto, húmedo, probablemente subterráneo, limitado totalmente a lo básicamente necesario para poder garantizar cierto nivel de sobrevivencia. Y no solamente esto, hermanos, Pablo se encontraba a la espera de una audiencia con el César, en ese momento, Nerón, lo que evidentemente le llevaba a vivir amenazado por el peligro de la muerte inminente. Literalmente, Pablo, hermanos, se encontraba en el ojo de un huracán, en el seno de una tempestad importante en su vida. ¿Cómo podemos imaginar la vida de Pablo en ese momento? Pues evidentemente en el seno de las angustias, frustrante, incierta, dolorosa, pero de forma sorprendente no vemos en Pablo un movimiento según los vientos de ese huracán, ¿no? No vemos a Pablo siendo movilizado ni por la dirección ni por la intensidad de los vientos que estaban en ese momento golpeando fuertemente su vida. Vemos en Pablo a un hombre que es inconmovible, un hombre que se encuentra en una posición de firmeza. Él no se mueve como una veleta. Él está esperanzado en medio de esto. Él se encuentra con una actitud de agradecimiento al Señor y con gozo en su corazón. Al punto de que la carta a los filipenses ha sido llamada por los teólogos o por los eruditos como la carta del gozo. La carta del gozo. 4 capítulos, hermanos, de esta carta, en donde en 16 ocasiones se hace una mención del gozo, la gratitud y el regocijo. Y en medio de esta tempestad que hubiera derribado a cualquiera, él escribe esta carta esperanzadora para los filipenses. Quiero que leamos un pasaje, hermanos, de esta carta, Filipenses 4, del 10 al 14, un texto que hemos leído, hemos repasado, en su momento hemos estudiado. Cualquier persona que tiene un tiempo caminando en la vida de fe, creo que tiene conocimiento de este pasaje bíblico, de esta porción, pero con la guía del Espíritu Santo creo que el día de hoy y en la siguiente clase vamos a poder profundizar un poco más en el significado esencial que la Biblia tiene en relación a esta información. Dice Filipenses 4:10, voy a leer en la versión Biblia de las Américas, si la tenemos en la pantalla, pido por favor que proyectemos esta versión. Y dice así: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Pablo hablando a los filipenses. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Vamos a orar. Señor, en esta noche, con tu gracia, con la guía de tu Espíritu Santo, con la iluminación de tu palabra en nuestros corazones, queremos presentarnos en gratitud delante de ti, sabiendo que estás en ese proceso de llevarnos a ese crecimiento de manera gradual, a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esta noche, Señor, este pasaje bíblico que con tu guía vamos a estudiar, contribuirá a ese propósito, Señor. Te pedimos perdón por el pecado que hemos cometido, sabiendo que somos falibles, aun cuando no tenemos justificante para esto, te pedimos perdón. Ayúdanos a comprenderte, a conocerte y amarte de forma correcta. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, encontramos este pasaje, hermanos, que como comento hemos leído, lo hemos estudiado en algún momento en el pasado, pero si somos cuidadosos en su lectura, si evitamos leer de manera superficial o a vuelo de pájaro, creo que la sensación inevitable es una sensación de asombro por lo que Pablo está diciendo, y probablemente aún de humillación. Nos sentimos humillados ante lo que el apóstol Pablo está viviendo y lo que está expresando
como un derivado directo, no de la circunstancia, sino de su relación, de su comunión con Dios. Vemos a Pablo en estas circunstancias mostrando un enorme grado de aplomo, un enorme grado de firmeza. Porque es que Pablo, hermano, está experimentando en medio de estas vicisitudes, en medio de esas adversidades, este nivel de firmeza. De hecho, les deja ver que aunque él aprecia el regalo que había recibido a través de las manos de Epafrodito, de parte de los filipenses, en realidad él no consideraba que lo estuviese necesitando. Él les dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero finalmente él les agradece en forma humilde lo que estaba recibiendo, el envío de los filipenses. Es como si presentara una excusa por ser fuerte espiritualmente, ¿no? Me excuso delante de ustedes porque mi fortaleza espiritual, esta que he adquirido, esta firmeza que el Señor me ha dado a través del tiempo de comunión con Él, hace que eso que ustedes me envíen lo agradezca de todo corazón en humildad, pero en términos reales no me es enteramente necesario. Es una excusa por su fortaleza espiritual, una firmeza asombrosa de parte del apóstol. ¿Cómo una persona puede permanecer así en circunstancias tan precarias, tan complejas, tan difíciles, hermanos, tan adversas? ¿Cómo podemos contentarnos ante cualquiera que sea la situación que enfrentamos en nuestras vidas? ¿A qué se refiere Pablo, hermanos, cuando utiliza la palabra contentamiento? Contentamiento. Una palabra que a lo largo de nuestra vida de fe se ha hecho habitual, forma parte, digamos, de ese vocabulario que de manera constante, de manera cotidiana, deberíamos de utilizar, pero tendríamos que intentar llegar un poco más profundo para poder extraer el significado que el Espíritu Santo le ha dado a la Escritura cuando utiliza esta palabra ubicada precisamente en esta posición, en este pasaje. ¿A qué se refiere Pablo con contentamiento? Bueno, algunos piensan que esto tiene que ver con una especie de resignación. Digamos que una forma de aceptación desganada de la situación en la cual se encuentran viviendo, ¿no? Es como decir, acéptalo, es lo que hay, ¿verdad? Entonces, conténtate con esta circunstancia. Otros la interpretan como estar alegres. Pero ambas interpretaciones, hermanos, creo que no comunican de forma precisa lo que el Espíritu Santo, con la palabra original, quiere comunicarnos a nosotros. Primeramente a la audiencia original, a los filipenses, y como la palabra de Dios, hermanos, es atemporal, ¿cómo es que esta palabra reverbera hasta nuestros tiempos, hasta nuestro contexto actual? Contentamiento en el original, hermano, es la palabra autarqués. En el griego, autarqués, de la que deriva una palabra en español que no utilizamos con demasiada frecuencia, pero hay una palabra en el castellano que se llama autarquía, autarquía. Y autarqués en el español, hermanos, significa, prestemos atención, significa autosuficiente, independiente, satisfecho o tener lo que se necesita. Entonces, en la redacción de Pablo, acomodando estas diferentes acepciones de la palabra autarqués, hermanos, Pablo lo que estaría diciendo es, yo he aprendido a ser autosuficiente cualquiera que sea mi circunstancia. O yo he aprendido a vivir satisfecho cualquiera que sea mi circunstancia. Es lo que Pablo está comunicando y creo que nos da un matiz diferente a lo que a simple vista podríamos nosotros interpretar sobre la palabra contentamiento. Pablo lo que nos está diciendo es, yo soy independiente de lo que me está sucediendo. Soy independiente de esa experiencia que estoy pasando, de esa circunstancia por la que estoy atravesando. Estoy bien. Lo que pasa no me afecta porque soy independiente. En ese sentido hay una autosuficiencia. Mi suficiencia no proviene de la circunstancia, por lo tanto no soy movido por el vendaval que está golpeando mi vida, sino que soy independiente de las circunstancias externas que están afectando aparentemente mi existencia. Entonces, esta condición del hombre autárquico describe a la persona que no necesita nada externo para estar satisfecho en la vida, porque todo lo que necesita está dentro de sí mismo.
dentro de sí mismo. Es como estas granjas que son autosustentables, que tienen al interior de las mismas toda la dinámica agrícola, toda la dinámica animal para poder sustentar la vida de quienes viven al interior de las granjas. Tienen los ganados, tienen a los animales, tienen la procreación, tienen el agua, tienen los flujos acuíferos que abastecen al interior de las granjas y aún se encuentran cercadas de tal forma que la gente que vive al interior no necesita salir para poder abastecerse, porque todo lo que pasa afuera no es necesario para la subsistencia al interior. Todo lo que necesita se encuentra dentro de la granja, que es autárquica. Entonces se autoabastece, no necesita nada externo y por lo tanto lo que pasa afuera no afecta lo que sucede adentro. Eso significa autarquía. A eso se refiere la palabra que está utilizando por inspiración del Espíritu Santo el apóstol Pablo en esta escritura. Es decir, él está diciendo, yo he aprendido a ser independiente, a autoabastecerme, no importa lo que esté pasando al exterior de mi vida, yo he aprendido a ser independiente de mis circunstancias. Contentamiento, vivir en forma independiente de las circunstancias externas. Ahora, es importante señalar que este término era utilizado en la filosofía estoica, una filosofía que tiene su auge en el año 3 antes de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente, y estos filósofos, hermanos, estoicos, veneraban la vida de la autodisciplina, la vida comedida, la vida prudente. Para el estoico, que un individuo soportara las contingencias de la vida de una forma serena, de una forma apacible, era una virtud importante, era una gran virtud. Aplaudían entonces la autarquía, pero para ellos la fuente de su abastecimiento era su dominio propio, era su fuerza personal, era su fuerza de voluntad, su determinación, su valentía, digamos que su arrojo ante las adversidades de la vida. Entonces la autarquía de la que Pablo está hablando no es esa, no es la de los estoicos, no es que esté dentro de mí el recurso que yo requiero para autoabastecerme, no. La autarquía de Pablo podríamos decir que más que autarquía es una especie de cristarquía, si podemos utilizar el término, porque él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, Pablo nos dice, no es que yo tenga los recursos para autoabastecerme, sino que yo he aprendido un secreto de la vida cristiana, un secreto de la vida en Cristo, el secreto de que puedo abastecerme del poder, de la gracia, de la fortaleza, de la esperanza, del gozo de nuestro Señor Jesucristo para hacer frente a lo que la voluntad de Dios designe para mi vida. En ese sentido, hermanos, autarquía es utilizada por el apóstol Pablo y entonces comenzamos a comprender lo que significa la palabra contentamiento. Pablo entonces no enseña que sea un autárquico propiamente, sino más bien un cristártico, por decirlo de esa forma. Entonces, la autarquía de Pablo, en ese sentido, nos enseña que somos dependientes de Cristo, hermanos, para abastecernos de lo necesario para hacer frente a la vida, a las vicisitudes, complejidades, adversidades, estos vientos huracanados, ciclónicos, circunstancias que golpean fuertemente y generalmente estos golpes, este golpeteo se suscita cuando menos lo esperamos. Generalmente las tragedias de la vida, las situaciones adversas, lo no previsto, hermano, sucede en momentos en los que no tenemos una posición de firmeza en la vida y por lo tanto somos dependientes enteramente de la dirección y de la intensidad de esos vientos, de esas adversidades y de esas circunstancias. El hombre autártico, hermanos, es el que tiene siempre recursos para devolverle a la vida sus ofensas y sus agresiones. Pero acuérdate que aun cuando yo voy a utilizar el término de autárquico, hermano, lo estamos utilizando desde la perspectiva y en la forma en la cual es empleada por la inspiración del Espíritu Santo en el escrito de Pablo. Este contentamiento de tener el abastecimiento garantizado en función de nuestra dependencia de Cristo, lo que nos permite vivir en forma independiente de las circunstancias adversas que golpean desde el exterior nuestra vida. Nosotros somos independientes de lo que sucede al exterior cuando aprendemos a vivir autárquicamente dependiendo de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces,
el hombre autárquico en ese sentido tiene recursos siempre disponibles para responder correctamente, hermanos, a las agresiones de la vida, a los intentos que el mundo, las circunstancias o las personas o las diversas situaciones, hermanos, imprevisibles, van a intentar implementar en nuestra contra para desviarnos de la fidelidad en la vida de fe. Tenemos recursos para hacer frente a todas esas cosas. La persona autárquica en Cristo, entonces, no es una veleta de sus circunstancias. La persona en Cristo, hermano, autárquica en ese sentido, es la persona que se afianza de nuestro Señor Jesucristo, como es descrito en la Escritura, una torre fuerte. Torre fuerte, dice la Biblia, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es la persona que se para sobre la roca firme que es mencionada por el Señor Jesucristo en Mateo 7, en la parte final del Sermón del Monte, y afianzado, parado, arraigado sobre la roca, ve desde su altura la esperanza y el destino seguro en la voluntad de nuestro Dios. Las promesas de Dios entonces comienzan a ejercer su ejercicio o su efecto de pacificación, de pacificadoras del estado angustiado del corazón humano. Cuando nosotros vivimos autárquicamente, hermanos, estamos en una condición de plena conciencia y dependencia del poder, de la gracia, de la suficiencia de Dios en nuestras vidas, y entonces podemos emitir, como Pablo lo enuncia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esto es más que el estribillo de una canción cristiana. Esto es mucho más que un mero mantra que repetimos de manera constante y continua, sobre todo en los momentos de aflicción o de angustia o de ansiedad, repitiéndole de forma continua sin tener una conciencia real de lo que significa la autarquía, el contentamiento de vivir en nuestro Señor Jesucristo, independientes completamente de las circunstancias externas y viviendo en dependencia directa de la provisión de gozo, poder, estabilidad, fortaleza que el Señor nos da. Y entonces podríamos decir con sentido, podríamos decir con inteligencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no quisiera una vida así, hermanos? ¿Quién no quisiera una vida así de estable, así de firme, una vida inconmovible, resistente y dejar de vivir como veletas? ¿Quién desearía esto, hermanos? Bueno, creo que evidentemente todos. La pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, vamos a dar lectura nuevamente a nuestro texto bíblico de manera completa. A la luz de esta introducción, creo que podremos entender un poco más de lo que el apóstol Pablo, en estas condiciones graves para su circunstancia externa humana, en este vendaval de la vida, en este huracán por el cual cursaba, en esta privación de su libertad, en esta condición de cadenas, en esta proximidad a la probabilidad de la muerte, él vive con un contentamiento genuino en el corazón que le lleva a decir, en medio de esto soy independiente porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:10. Vamos a dar lectura nuevamente desde el inicio. Dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable por que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. ¿Cómo se vive o se alcanza la forma de vida inconmovible? ¿Cómo podemos llegar a este nivel de firmeza? Bueno, en primer lugar, lo que vemos es que una vida inconmovible, hermano, requiere entender, requiere confiar que nuestro Dios tiene un control minucioso y sabio de lo que acontece. El primer punto, de acuerdo al texto, para poder vivir una vida inconmovible, es entender y confiar en que nuestro Dios tiene un control minucioso y sabio de lo que acontece. El verso 10 dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad.
Si leemos con atención este texto, nos estamos dando cuenta de que el apóstol Pablo está refiriendo en esta mención una plena conciencia del control minucioso de Dios sobre esa circunstancia, sobre ese donativo, sobre esa dádiva que estaba recibiendo de los filipenses. Los filipenses, hermanos, fue la primera iglesia fundada en Europa por el apóstol Pablo. Estaban, por lo tanto, al tanto del ministerio de Pablo. Y a lo largo de la historia podemos ver desde el inicio de esta iglesia, desde el momento de su fundación, que en algunos momentos, hermanos, esta iglesia fungió como una de las fuentes de provisión, de sostenimiento del apóstol Pablo. Pero algo había sucedido, la carta no lo menciona, no lo describe, que había impedido que durante 10 años, hermanos, 10 años, los filipenses pudieran continuar proveyendo para el abastecimiento y el sustento del apóstol Pablo. Casi 10 años, hermanos, habían pasado sin apoyar al ministerio y a los viajes misioneros del apóstol. Aquí entonces comienza diciendo: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Se refiere a una ofrenda, hermanos, que le fue entregada, y se entiende que es una ofrenda importante a través de Epafrodito, como ya había comentado, un siervo cristiano, y dice: me alegré grandemente en el Señor. Quiero leerte esa misma porción en la Nueva Traducción Viviente porque creo que lo expresa de una manera más clara. El punto, hermano, que nos permite identificar cómo es que podemos comenzar a vivir una vida inconmovible, una vida de firmeza. Filipenses 4:10 en la Nueva Traducción Viviente se lee así: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Cuánto alabo al Señor. Pablo, hermanos, está alabando a Dios. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que Dios es quien puso el querer y el hacer en el corazón de los filipenses para hacerles llegar esa ofrenda especial. Fue Dios, hermano, quien abrió los medios para poder recibir esta ofrenda. Dios está involucrado en esta ofrenda. Es lo que está diciendo Pablo. Yo alabo al Señor por este cuidado que está reavivando en su corazón por mi vida, y no solamente por el cuidado, sino por la oportunidad para poder hacerme llegar este cuidado a través de esta ofrenda. La segunda parte dice: en verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que Dios no lo había permitido de alguna forma. Y Pablo no les está reclamando absolutamente nada, sino que sabe que Dios tiene el control absolutamente de toda circunstancia. Y Dios lo quiso hacer en ese momento, particularmente a través de los filipenses. El medio fueron ellos, porque Dios lo propició de esta forma y Dios lo facultó a través de este medio. Pablo sabe que lo que sucede en su vida está enteramente orquestado por Dios. Dios es el director de la orquesta. Y cuando el director de la orquesta sabe lo que hace, hermanos, el sonido que emanan en esas notas musicales es armónico, tiene una consonancia, es integrado, tiene el ritmo, tiene el balance, tiene la melodía perfecta, que hace que se disfrute estar frente a la exposición musical de esa banda, de esa orquesta o de esa sinfónica. ¿Quién ha tenido la oportunidad, hermano, de estar en un concierto ante una sinfónica, ante una orquesta magistral, etcétera? ¿Quién ha podido estar en un escenario o en un teatro? Hermanos, esas notas no son disonantes, esas notas son armónicas, esas notas tienen una coherencia. ¿Y cuál es la experiencia de estar ante una interpretación melódica de ese tipo? Es una experiencia que se disfruta. Es una experiencia, hermano, que deleita la vida. Lo que estamos aprendiendo, hermanos, es que cuando nosotros entendemos que el director de la orquesta de las circunstancias de nuestra vida es Dios, entonces podremos, a partir de ese momento, de esa comprensión, de esa iluminación a nuestro corazón, a disfrutar lo que Dios hace orquestando nuestras vidas. Eso lo entendió Pablo, y por eso tuvo la experiencia del contentamiento a pesar de las vicisitudes, a pesar de las adversidades, a pesar de la aparente inminencia de su encuentro con la muerte. Él dice: estoy con contentamiento en mi corazón. Gracias por esta dádiva, gracias por esa ofrenda, pero tengo que decirles y tengo que excusarme
informándoles que he aprendido a vivir en escasez, he aprendido el secreto de estar saciado, he aprendido el secreto de estar en paz en mi corazón, en medio del hambre, en medio de la necesidad, porque mi dependencia no es de las circunstancias, mi dependencia es de Cristo. Y hoy puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sé vivir con contentamiento, disfruto mi vida en medio de la adversidad. Entonces, en el verso 6 de Filipenses 4, un poco antes, entendemos por qué Pablo les dice a continuación lo siguiente: por nada estéis afanosos, por nada. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El hombre preso, el hombre privado de su libertad, confiando en medio de la peor incertidumbre de su vida, sin saber si continuaría o moriría en el corto plazo, les dice: no se preocupen absolutamente por nada. ¿Y cómo hacemos eso, Pablo? ¿Cómo logramos una vida sin preocupaciones que nos lleven a la ansiedad? Sin que nuestro corazón esté constantemente turbado por las circunstancias adversas que están enfrentando. Y entonces Él nos contesta: acudan a Dios, busquen su refugio en Él, expresen sus peticiones delante de Él, suplíquenle, refúgiense en Él, ruéguenle, denle gracias. Cuando hagan esto de corazón, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, es una paz que no tendrá forma de ser explicada intelectualmente, esta paz inexplicable que van a experimentar y que les va a llevar al reposo y al descanso en Dios por su gracia y en su amor y en su poder, les permitirá dar testimonio de una vida en contentamiento. No se preocupen, Dios tiene el control. Obviamente todo eso es un parafraseo del texto que acabamos de leer. A los mismos filipenses, hermanos, unos años más tarde, cuando él sale de su confinamiento, porque Pablo no muere en ese momento bajo el cautiverio romano, vive unos años más, y gracias a Dios por eso, porque pudo dar escritura por inspiración del Espíritu Santo a una carta que es fundamental para la comprensión del Antiguo y del Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, y entonces escribe este pasaje que conocemos también, Romanos 8:28, donde nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Desde qué experiencia está hablando Pablo? ¿Desde qué experiencia está escribiendo esto por inspiración del Espíritu Santo? De la experiencia vivencial de un estado de contentamiento en su corazón. Autarquía, como decíamos, cristarquía, si pudiésemos utilizar ese término, en donde él está diciendo: mi vida hoy vive en independencia de las circunstancias externas, porque mi fuente de gozo, paz, provisión y poder es Jesucristo. Y puedo decir, sabiendo lo que digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces entendemos por qué le dice a los filipenses: por nada estén afanosos. ¿Por qué le dice a los romanos? Y sabemos para que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pablo está consciente, hermanos, de que Dios forja la vida del creyente utilizando toda circunstancia con el propósito de bendecirnos. Con el propósito de bendecirnos, hermanos. ¿Y en qué sentido nos bendice? ¿Y en qué sentido todas las circunstancias cooperan para bien? En el sentido de formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo que estudiábamos el domingo en el tema que el Señor nos dio. En ese sentido, el Señor ha hecho que todo lo que circunda nuestras vidas, todo lo que se encuentra en el entorno, aún las vicisitudes, hermanos, terminan cooperando para un bienestar. Bendice nuestras vidas para llevarnos a desarrollar de forma seria, de forma distinguible, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Este es el apóstol, hermanos, que está escribiendo a los filipenses y les está diciendo: yo estoy bien, estoy abastecido, no necesito nada externo en Cristo, yo todo lo tengo, no necesito nada externo porque Cristo es mi fortaleza.
Cristo es mi fortaleza. Entonces, hermanos, ¿de qué nos está hablando este pasaje? Este pasaje nos está hablando de algo que se define teológicamente como la providencia de Dios, que tenemos que estudiar de forma correcta, de forma doctrinal, abordando los pasajes bíblicos donde encontramos este concepto para evitar caer en extremos deterministas. Pero la providencia de Dios significa que Dios ve antes de que las cosas sucedan. Providencia, evidencia, hablar de lo que se ve antes de que esto suceda. Entonces Dios ve antes, pero no solamente ve lo que va a suceder, sino que además con lo que Él sabe y ve que va a suceder, ordena y orquesta todo antes. Dios hace que las cosas funcionen según su propósito. Dios, hermano, tiene propósitos y los hace fluir a nuestras vidas a través de las circunstancias, a través de las situaciones y a través de las personas. Pablo sabía, hermanos, que lo que sucedía en su vida, lo que estaba pasando en su ministerio, no era producto del azar. No era producto de una circunstancia imprevista para Dios, sino que el Señor está en la bondad de su voluntad, obrando un propósito superior que es forjar la imagen de Cristo de forma distinguible para la gloria de Dios y el beneficio de la vida del apóstol Pablo. Fíjate lo que dice Mateo 10:28. Mateo 10:28. El Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos en medio de una circunstancia que en algún sentido había generado incertidumbre en sus corazones, había alterado el estado anímico de los discípulos, y entonces les dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Nuestro temor tiene que ser solamente de Dios. Y es esta clase de temor que no nos hace correr, huir de la presencia de Dios. Es esa clase de relación vinculante en el amor respetuoso a Dios que nos hace acercarnos con una actitud amorosa, respetuosa y reverente. No se refiere al miedo, hermanos, se refiere al temor reverente que nace de un amor que ha nacido, o un amor que ha emergido de una condición redimida por el Espíritu Santo en el corazón de la persona. Y entonces nos dice: no teman a aquel que puede únicamente quitarles la vida y nada más. Teman a aquel que puede quitar la vida del cuerpo y también la vida del alma, echándola en el infierno. No se venden, continúa diciendo el verso 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, porque vosotros valéis más que muchos pajarillos. ¿Cómo desarraiga, hermanos, en este pasaje el Señor Jesucristo el temor del corazón de sus discípulos? ¿Cómo es que arranca la angustia del corazón de estas personas? Bueno, lo que Él hace en primer lugar es explicarles que Dios tiene conocimiento y control de las cosas que suceden, aún, hermanos, las más simples. Este pasaje, hermanos, es de los que habitualmente se predican en la iglesia infantil o en la escuela dominical. Aquí podemos ver al Señor Jesucristo en esa escena, ¿no? Como el maestro los domingos con los niños, ¿verdad? Sentados en sus banquitas o en sus sillitas, explicando amorosamente elementos fundamentales de la vida de fe y diciendo: Dios tiene cuidado de ustedes de la forma más minuciosa, de los aspectos más pequeños que ustedes puedan imaginarse. Nada sale de la mente del conocimiento y del control de Dios. Y el Señor lo ejemplifica con cosas tan sencillas como lo ejemplifica un maestro de iglesia infantil a los niños de su salón, con pajaritos, hermanos, con pajaritos. Y les dice el Señor: las cosas más simples están en el control de Dios. Nada escapa al conocimiento de Dios. Nada está por encima de la bondad de Dios. Ninguna circunstancia adversa, ninguna circunstancia dolorosa está por encima de la bondad de Dios. Ningún diagnóstico médico trágico, atroz, una circunstancia que parecería ser irresoluble en términos físicos o en cualquier aspecto de la vida, en forma financiera, hermano, nada se encuentra por encima del poder y de la bondad de Dios. Es lo que les está diciendo Jesús a sus discípulos.
Y diciéndoles esto de forma tan clara, de forma tan comprensible, con ejemplos tan elementales que ellos podían ver penetrando el corazón y la mente endurecida por la experiencia de la vida antecedente sin Cristo, con estos ejemplos lo que hace el Señor es darles paz al corazón, quitar el miedo y la angustia de la mente. Nada está por encima del poder y de la bondad y del conocimiento de Dios. Nada. Dios tiene control de lo que acontece. Pero la segunda lección que les da en este pasaje es que Dios te conoce, hermano. Él sabe de manera real quién eres tú. Y lo sabe tan a detalle que aún conoce la cantidad de cabellos que tú tienes. Podríamos pensar que estas enunciaciones del Señor Jesucristo son ilustraciones retóricas. Aquí podríamos pensar en una hipérbole, ¿verdad? ¿Qué es la hipérbole? Es la exageración de una circunstancia con el propósito de dar una enseñanza, ¿no? Como cuando el papá le dice al niño, te lo he dicho miles de veces. Eso es una hipérbole, ¿no? La realidad es que el papá no lo ha dicho miles de veces, tal vez lo ha dicho muchas veces, pero con esa hipérbole el papá le está dando una enseñanza categórica al niño, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda de otra hipérbole que pueda utilizar de manera continua y constante en el día a día? ¿Quién me dice una? En esta temporada invernal que ya está pasando, podemos decir, es que me estoy muriendo de frío. No, no te estás muriendo, te falta todavía para morirte. Pero con esa expresión lo que estás queriendo decir es que tienes mucho frío. A ver, Miriam, esa sí, esa ibas a decir. Te la robé de la punta de la lengua, Miriam. ¿Quién me dice otra hipérbole? Me muero de hambre. No, la verdad es que para que te mueras de hambre tendrán que pasar unos 40 días sin que consumas alimentos, sin ingesta alimenticia, pero lo que estás diciendo es que tienes un apetito feroz, no eres la niña chantilly, ¿verdad? Te aproximan un pedazo de alimento y le comes la mano a quien te lo aproxima, ¿verdad? Y aquí podríamos pensar que el Señor está utilizando ilustraciones retóricas, figuras retóricas, una hipérbole. Es que no cae un pajarillo a tierra de los miles o millones de pajarillos que hay en el mundo sin que el Señor lo sepa. Y el Señor tiene cuidado de ti sabiendo cómo eres, quién eres, específicamente al punto en que sabe la cantidad de cabellos que cada uno de nosotros tenemos en la cabeza. Bueno, en algunos casos eso no sería tan complicado para el Señor, ¿verdad? A esas alturas de la vida, ¿verdad? Algunos lo podemos distinguir a simple vista también, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que podrían parecer expresiones hiperbólicas, pero conociendo que nuestro Dios es omnisciente, que todo lo sabe, podemos concluir que estas no son hipérboles, que estas son expresiones literales que el Señor utiliza para hacer entender al corazón de sus discípulos que Dios lo sabe todo, que Dios está al control de todo, que ninguna circunstancia, por adversa que sea, está por encima del amor, el poder, la bondad de Dios y el control de su soberanía, y que el Señor te conoce de manera personal. No eres un número más en la estadística. Entre los miles de millones de seres humanos que han pisado la faz de la tierra, Dios sabe quién eres tú, al punto en que sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. Impresionante. Hermanos, ese es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Ese es el Dios que me conoce de manera personal. Y de manera personal extiende cuidado, provisión y bendición a mi vida y a tu vida. Es el Dios que resguarda mi existencia, a que con absoluta confianza puedo esperar en el foso cenagoso de mi desesperación, sabiendo que en su gracia Él extenderá su mano, generará circunstancias, situaciones, utilizará personas para sacarme del foso cenagoso y poner una vez más mis pies sobre la peña. Es el Dios al cual le puedo decir, Señor, caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán.
En ti mi corazón está confiado. Es el Dios al cual yo puedo alabar antes de conciliar el sueño y decirle: Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Y por qué puedo decir esto, Señor? Porque en mi vida tengo contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a vivir de manera independiente de las circunstancias externas, porque mi fuente de vida es Jesucristo, mi fuente de poder, mi fuente de paz, de estabilidad, la base fundamental de mi vida, la roca sólida e inamovible, desde donde veo con esperanza el resto de mis días en esta tierra, es mi Señor Jesucristo. Nada temo, puedo vivir confiado y sin temor del mal. Hermanos, ese es el Dios que sabe al detalle, que conoce la cantidad de circunstancias que estás viviendo. Ese es el Dios que tiene el control de todas las cosas, que nos conoce de forma personal. Y entonces ahora Jesús concluye de manera extraordinaria. Mateo 10:31, así que no temáis, porque vosotros valéis más que muchos pajarillos. Hermanos, si queremos estabilidad en nuestras vidas, si queremos una vida inconmovible, yo tengo que entender que mi vida está en sus manos. Lo primero que tengo que entender es que mi vida está en sus manos, que lo que sucede no es circunstancial, que lo que me ha pasado o lo que está por pasarme en el futuro, hermano, no es producto del azar. No es el resultado de un descuido sobre mi existencia, no. Y ese es uno de los atributos de Dios, hermanos, que tendría que causarnos más asombro, pero también más transmitirnos paz al corazón. Meditar en esto, meditar en esta verdad, hermanos, nos llena de esperanza. Dios está por mí. No soy un número más para Dios. Es un Dios maravilloso, glorioso, todopoderoso, que conoce y guarda mi vida, conoce y guarda tu vida, y por lo tanto podemos vivir de manera independiente y satisfechos a pesar de las circunstancias externas. Nuestro abastecimiento proviene de Él. Entonces, en Cristo, todo lo podemos porque Él nos fortalece. Entender esto, hermanos, nos da firmeza por causa del contentamiento. Entonces, en medio de los vendavales, en medio de los vientos, en medio de los huracanes que golpean impetuosamente con nuestras vidas, no tenemos por qué ser veletas, no tenemos por qué ser el reflejo directo ni de la dirección ni de la intensidad de los vientos. Podemos vivir firmes en el Señor, aferrados y abrazados con gozo y paz a la torre fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a vivir vidas inconmovibles. ¿Cómo es que podemos vivir como el apóstol Pablo en medio de sus peores circunstancias? De esta manera, entendiendo, hermanos, que Dios tiene el control de todas las cosas todo el tiempo y guarda nuestras vidas. Entendiendo y confiando que nuestro Dios tiene un control minucioso y sabio de todo lo que sucede. Y entonces podremos vivir en paz y con contentamiento. Voy a pedir que inclinemos nuestro rostro, hermanos. Y vamos a meditar en esta verdad, a reflexionar en esta realidad. Nuestro Dios es un Dios fiel. Nuestro Dios es un Dios soberano, hermanos. Y en la medida en la cual nosotros vamos progresando y creciendo en el conocimiento del Señor, y ese conocimiento va más allá de la simple recepción de datos escriturales sobre quién es Él, sino que descienden al corazón de nuestras vidas, penetran en nuestra alma, entonces comienzan a transformar el carácter de nuestra existencia
Y nuestra vida comienza a caminar así, hermanos, con un verdadero contentamiento. Entonces tú le puedes decir al Señor en esta noche: Señor, perdóname, porque cuántas veces he mencionado como un estribillo, como un mantra, como si el repetirlo por sí mismo generase algún beneficio espiritual, sin comprender de verdad lo que esto significa. He dicho cuántas veces todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como una especie de grito de auxilio hacia un Dios que aparentemente está descuidado, está dando la espalda a mi necesidad. He hablado del contentamiento pensando que es una especie de resignación, de aceptación desganada de una situación no deseable. O he pensado que el contentamiento es estar alegre todo el tiempo, y no es eso. Señor, tú nos llamas a la autarquía, a entender que podemos vivir independientemente del exterior, porque nuestro abastecimiento no viene del exterior. Ese abastecimiento tampoco está en mi fuerza, no está en mi capacidad, no está en mi habilidad para generar respuestas. Ese abastecimiento está en Cristo Jesús. Y entendiendo esto y viviendo esto y siendo conscientes de esto, puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vivir en contentamiento, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Al Señor con tu corazón a través de este canto. Es tu fidelidad, Señor. Es tu fidelidad en la que puedo confiar siempre. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fieles son tus mandamientos.
el honor más alto. Es todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, gran gozo, Señor. Te amo, y servirte es el honor más alto. Es todo para mí, eres mi amo, Señor, mi Rey. Te amamos, Jesús. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir, mi siervo fiel, gran gozo, Señor. Gracias, Eres Dios. fiel y verdadero, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Cristo. ¿Por qué no le damos un aplauso al nivel de su dignidad o nos aproximamos un poco más a ello, hermanos?